Lo que yo estoy viviendo hoy son las consecuencias de lo que yo hice en el pasado. No todo es como lo pintan en redes. O sea, mi papá muere y yo me siento a hacer trading y esa semana $58,000. Uno aprende de dos maneras, o desde la experiencia o desde la conciencia. En el network marketing las personas muestran lo material para inspirar. Intenté hacer dinero de manera ilegal. Para conocer la luz también tenía que conocer la oscuridad. ¿En algún momento hubo algún pensamiento suicida? Sí, el hueco va a ser cada vez más hondo y yo lo viví. Jay, bueno, si bien acá vamos a conocer todo tu proceso, en el cual, como estuvimos hablando antes, vamos a ver una marcada línea entre dos mundos muy diferentes, 10, 12 años dedicado exclusivamente a Dios y formándote como para ser pastor, y quizás luego vivir el otro extremo, más relacionado con dinero, con negocios, drogas, mujeres, etcétera. ¿Qué sentís que se va a llevar una persona que va a estar escuchando y viendo este episodio, contando todo tu proceso? Uy, parce, lo primero que se me viene es que no todo es como lo pintan en redes. Uf, O sea, arrancamos. se me viene eso de una vez. O sea, no todo es lo que se muestra no es la realidad. Porque yo fui uno que nunca mostró su realidad en redes. O sea, jamás en mi vida, es la primera vez que hablo del tema de Dios, ¿sí? Como mi pasado cristiano y cómo llegué a Cristo. Pero al final la gente siempre ha visto de mí es el trader, el de la fiesta, el que hizo network, el que hacía giras, pero nunca mostré a Dios, o sea, nunca quise, o sea, realmente nunca lo quise hacer. Entonces, ¿qué se lleva a la audiencia? Pues uno debe saber darse cuenta que no, que nada es real. O sea, la verdad sí, nada es real. Y que no todo lo que está en redes sociales es lo que yo tenga que tomar para mí, porque incluso la Biblia dice retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces es ahí donde uno tiene que saber a quién escuchar en redes sociales porque se hace parte de mi entorno. ¿Crees que las redes sociales por ahí son una pantalla? Sí, 100%. ¿Y crees que este espacio de conversación puede servirle a una persona para que vea un poco más lo real detrás de tu vida? Total, Brutal, brutal. al 100%. Bueno, así arrancamos. Esto es Bienvenido. el poder de no encajar y te queremos dar la bienvenida, Jay, también por haber aceptado esa invitación. Y como bien escucharon, es como que la primera vez que va a poder compartir un poco detrás lo que quizás ven en redes, y qué lindo poder abrirte, que es un espacio de vulnerabilidad y que también lo lleves a tu propio proceso para que podamos abordar temas mundanos y cotidianos del día a día, pero que la verdad es que si nos basamos en redes sociales, uno no habla de la verdad. Así que bienvenido al poder de no encajar. Bienvenido. Y para ahí, puede haber personas que no te conozcan, obviamente. O Sí, sea, sí, sí. ¿quién es Jay y por qué hoy haces lo que haces Jay? Bueno, ¿quién soy actualmente? ¿Actualmente o por donde vos quieras llevarlo? Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Quién soy? Bueno, ¿quién soy? Bueno, me puedo definir hoy como esa persona que estuvo mucho tiempo perdido y que la misma vergüenza de haberme alejado de quien me permitió vivir tanta paz y tranquilidad, pues Jesús, yo vuelvo, o sea, me siento como volviendo a casa. Entonces ahorita, de hecho, hay un texto en la Biblia que habla de cuando el hijo pródigo, ¿sí? Ahora mismo no lo tengo muy claro, pero como tal enseña de ese hijo que se va y vuelve y cuando llega, pues su padre le coloca un anillo, lo vuelve a vestir bien, o sea, lo empatrona literal, o sea, le dice, tenga le pongo pues el linaje, le pongo pues sus vestiduras, las que realmente te corresponden. Y me he sentido así este último tiempo y pues tú has visto o sea, tú literal me viste desde la parte más oscura y un día dijiste, ahí hay algo y se dio todo para que un año prácticamente después estemos acá. Wow. Entonces ese soy yo como esa persona que está volviendo a su esencia, al verdadero Jay. Wow. Acá hay una linda historia y hablando de la parte oscura, más adelante vamos a estar hablando un poquito de eso. Ok, ¿y por qué hoy sentís que haces lo que haces? Porque a través del trading se trabaja la alineación en las personas y siempre ha sido así, pero nunca había sido consciente de eso. O sea, en el trading el 70%, 80% es la regla general, la estadística dice que es 100% psicológico. ¿Sos trader hace cuánto tiempo? 9 años. Mucho. 9 años. Entonces, viéndolo desde lo psicológico, pues obviamente es gestión emocional. ¿Y la gestión emocional qué es? Ser, pues, es la persona. Entonces, ahí
Me dedico desde esa parte, trabajar en el ser actualmente muy enfocado en las personas, porque la técnica es así de sencillo, es súper fácil. Entonces, una vez ejercemos dominio de la parte más fuerte, que es la parte emocional, pues ya mucho más fácil ejecutamos la técnica y por eso el resultado tan rápido. Jay, y va a ser muy importante, nos gusta como tratar de trazar una línea en el cual podemos ir hablando de una línea temporal como para que también la audiencia vaya pudiendo captar el proceso, ¿no? Y todo lo que vos vas viviendo. Ya nombraste 2 o 3 veces a la Biblia, nombraste a Jesús y obviamente nosotros compartiendo, o sea, conociendo un poco tu proceso, sabemos que tuviste de 10 a 12 años, o sea, enfocado tu vida prácticamente a Dios, en el cual te ibas formando como para ser pastor. Contanos si querés como esa primera etapa, Ok. qué te hizo llegar a Dios y qué te hizo también llevarlo al extremo, ¿ok? Y dedicarle tu vida a Dios desde ese lado. Perfecto, pues tendría que contar desde que inicia mi relación con Dios, literal. Inicia gracias a mi mamá. Bien. Mi mamá padece de cáncer en mi adolescencia y haciendo el cuento cortico, el médico nos llama a decirnos que nos tenemos que despedir. Pues nos tenemos que despedir, pues literal va uno y hace caso. ¿Qué edad tenías vos? No, 13, 14 años. Eso. Sí, creería yo 15. Bueno, no, estaba ahí entre saliendo del colegio, creo yo. Y cuando sucede eso, pues o la despedida y mi mamá cumplió 50 años hace el 3 de octubre. ¿Y qué pasó? Mi mamá, ella cuenta que ella se fue a un potrero, a una zona verde, se arrodilló y le dijo a Dios que la permitiera vivir y que ella se iba a encargar de encaminar a sus hijos en la palabra, o sea, a mi hermano y a mí. Dios le da la oportunidad y estoy en mi adolescencia y era muy, muy peleón. Me gustaba mucho la pelea, me gustaba mucho el conflicto. Y en una de esas le pegué al hijo de un narcotraficante en una semana y en la misma semana le pegué al hijo de una persona de un alto rango de la SIJIN. ¿Qué era Sijín? O sea, La policía. autoridades, le había pegado al bien y al mal, al hijo del bien y al hijo del mal. Entonces, en la esquina de mi casa me colocaron un carro de la fiscalía vigilando mis movimientos y cuando yo iba para el colegio le preguntaba a mi abuelita que yo qué hacía, o sea, por qué le había pegado a esa persona. Y en la noche, saliendo del colegio, la gente del hijo de los malos me arrodillaron fuera del colegio, me pusieron una pistola Ay, Dios. y ahí vi a Dios. Ahí viste tu vida pasar. Ahí vi a Dios, literal. Y bueno, me salgo pasa, llega la policía, todo el mundo corre, o sea, eso fue de locos en el colegio. Y así es que llego yo a Dios. También hice parte de las barras bravas de la América. Pues yo no soy hincha del América de Cali como tal, en cuanto a fútbol, pero era porque está el entorno donde había pelea. Entonces, de ahí, de la casa de mi abuelito, donde yo vivía, para ir a la iglesia, era la zona del Atlético Nacional. Entonces, yo pasaba caminando y pues yo no podía pasar por ahí por el grupo, el equipo donde yo supuestamente defendía. Y cuando empecé a ir a la iglesia, yo empecé como a soltar en mi mente que no me iba a pasar nada malo porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y dice la Biblia. Entonces yo me iba con ese versículo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Iba caminando y pasaba la iglesia hasta que se me fue el temor por completo. Así conozco a Dios. Y ya mi mamá pues ya sana, recuperada, y ahí empieza mi camino pues cristiano. Las iglesias de sana doctrina tienen escuelas bíblicas donde aprendes doctrina. Entonces, doctrina pura, que es la iglesia, que es la salvación. Bueno, ahí conozco a Dios y me enamoro y me encanta el liderazgo. Empiezo a predicar la palabra de Dios por puertas en los barrios, Wow. a llevar el mensaje. Y vi milagros también. Y de esa manera me empiezo a acercar a Dios. Me casé, mi primer hogar fue por lo cristiano, me casé por lo cristiano. Y fui líder de la iglesia, prediqué en el altar, sé que es predicar en iglesias, porque me invitaban en iglesias. Ahí te fuiste formando como Sí, pastor. Ajá. no, pues yo quería ser pastor en ese momento, en mi adolescencia sí quería eso porque, o sea, literal, yo estaba en la iglesia de martes a domingo, o sea, y me gustaba mucho el servicio. Entonces, pues, obviamente la iglesia lo va perfilando uno también, pues, que ven liderazgo, pues, el equipo pastoral le va enseñando a uno. Y en ese momento de que tenía, no sé, de 15 a 20 años, ponele que te estabas formando, o sea, en la iglesia, pero eras también parte de una barra brava.
No, ya había soltado. Ah, o sea, como Sí, que sí, sí. cambiaste un poco el contexto y el entorno en Sí, ese sí, sentido. sí. Digamos que eso fue como la noche oscura en Ok. ese momento, sí, el haber golpeado de esa manera a esos dos hijos que representan esos dos tipos de personas Ujú. de su entorno. Y así es que llegó a Dios como tal. O Brutal. sea, ahí fue cuando, puntualmente por esas peleitas Lo de tu fue que mamá, llegó. Mm. brutal. Qué increíble cómo, o sea, nos damos cuenta de que también, o sea, uno va atravesando como esos extremos y para conocer la luz también tenía que conocer la oscuridad. Y cómo fue un proceso entonces ya de a temprana edad de que la vida te puso a prueba a través del arma, a través de, bueno, los conflictos con la barra brava y demás, de, de obviamente tocar fondo y también con lo que sucedió con tu mamá, llevar ese lado. Si vos te conectás con el Jay de ese momento, que ya había cambiado la perspectiva, cambiado de entorno y eso, ¿a qué aspiraba? O sea, ¿qué buscabas a través de Dios y qué buscabas a través desde esa devoción tan profunda de martes a domingo, estar tu vida dedicada a Dios? Yo en ese momento quería solo eso, Dios. O sea, yo me despertaba y eran buenos días, Espíritu Santo, yo sentía su presencia. Y así me enfocaba en que fuera todo el día. Y, y a lo que hoy en día se le llama coherencia, ya que este nombre es muy comercialmente hablando, Sí, ya es muy conocido, ¿sí? sí. Pero pues quienes profundizamos más en el término, sabemos que es la alineación entre lo que yo pienso, digo y hago. Entonces yo me cuidaba de eso porque sabía que Dios era omnipresente, omnipotente, omnisciente. Bien, Todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Entonces me cuidaba mucho, uy, no, si hago esto, va a favor de lo que Dios enseña. bien. Claro. Jay, y si te conectás con ese Jay de ese momento, ¿qué pensabas sobre el tema, sobre los negocios? ¿Qué pasaba Jay con la ambición? ¿Quería crecer Sí, financieramente? ¿Sí? sí, sí, sí. Porque es que debido a lo de mi mamá, pues yo tengo que empezar a vender comida en la calle. To- Eran como estrato medio, bajo, Sí, medio bajo. medio bajo. Una sola fuente de ingresos, o sea, un hogar normal del tradicional colombiano. Madre soltera, Madre soltera. madre soltera, dos hijos. Por el tiempo en que quedó embarazada, mi mamá me tuvo a mí a los 16 años. Entonces, vaya Jay, Bueno, queda al cuidado de sus abuelos porque tengo que trabajar, mi papá en las mismas. Entonces, un hogar, bueno, esa es la normalidad mm, por muchas cosas del pasado, pero hoy en día eso es visto como la mujer fuerte y valiente y sí. bla, y bla, y Ujú. bla. O sea, yo viví eso. Entonces, al que mi mamá fuerte y valiente no estaba, porque estaba en cama, recuperándose de un cáncer, sí, Dios la sanó, pero que una recuperación de por medio, y pues no había, si ella no trabajaba, no comíamos. Entonces, ¿qué Ujú. me tocó? Hacer sándwiches con mi hermano. Yo iba a la plaza a comprar la lechuga, y en la mañana, a las 6 de la mañana, ya tenía Jay una canasta al lado y lado y a vender a la calle. ¿Cuántos años tenías? 15, 16 15 años. años. Sí, yo ya estaba por entrar a la universidad. Sí, sí, sí. Ahí te tocó como ver una realidad. Pero me gustaba. Sí. Me gustaba porque yo entré a la universidad, pero yo llegaba también a clase y vendía mis sándwiches. O sea, a mí me gustaba. Yo terminaba de vender sándwiches y esperaba un par de horas y a los mismos que les vendía sándwiches les vendía perfumes. Perfumes. ¿Ese crees que fue tu primer contacto con el emprendimiento? Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí, me encantó y me fascina. Y cuando vi eso, yo dije, wow. Y vi la rapidez en que vendía, me gustaban mucho las ventas. Luego dije, esto se puede duplicar. O sea, en mi adolescencia, porque era un adolescente, pensé así y contacté amigos de mi misma edad. Le decía, bueno, 500 pesos por sándwiches. Lo vendía a 2.000 pesos. Entonces le daba una canasta con 20 sándwiches. A mí el sándwich me salía a 800 pesos. Igual estaba haciendo un 100%. Jay, y una consulta, ¿qué te gustaría decirle a una persona que dice que lo suyo no es la venta, que no sabe vender? O sea, si está pensando así de que la venta no es para él, básicamente es porque no hay una confianza ciega en sí mismo. Porque hay un dicho colombiano y es que el convencido convence, ¿sí? Entonces yo cuando llegaban del cliente yo le demostraba el sándwich que era el mejor. O sea, no se iba a comer un sándwich más rico que el mío. O sea, y yo llegaba con esa convicción y vendía. O sea, habían clientes que me compraban hasta 30 sándwiches en la semana. Y me decían, parce, es usted. Ujú. Es el que los Claro. vende, no el sándwich como tal. Entonces es eso, se trata de convicción. Porque si tienes un producto, un servicio que te da confianza, pues apaláncate de esa confianza y saca lo mejor de ti, que ya es la otra confianza que uno debe tener para tener éxito en el producto final, en la venta como tal. Y hablando de éxito, hablando de eso,
contaste que venías ya, bueno, listo, formándote, estabas muy entregado a Dios. Hubo un punto de quiebre Sí, en el sí, sí. cual pasaste Ujú. al polo opuesto. Ujú. ¿Qué pasó ahí, en ese momento? O sea, ese pedazo de mi vida que muy pocos saben, mi papá se suicida, mi papá tomó la decisión de suicidarse. Tiempo atrás de esa acción, él, él tiene en su corazón reunir a todos sus hijos. Y yo tomo vocería y ya lo estaba llevando a la Te iglesia. dijo que iba a hacer esa acción. Sí, sí, no, no, él no dijo que se iba a Ah, suicidar, ok. no, no, no. Él en su corazón empezó a querer reunir a sus hijos. De hecho, hay fotos, claro, hizo un sancocho porque a mi papá le encantaba la cocina y nos cocinó a todos. Y fue, o sea, ese ha sido el momento más lindo que hemos vivido con mi papá. Yo sé que cualquiera de mis hermanos que me está escuchando va, va a saber que es así, porque estábamos reunidos sus 5 hijos con él. Y bueno, ya luego él va a un retiro espiritual en la iglesia, se para en el púlpito y yo, wow, o sea, mi papá reconoció a Cristo en su corazón y empezó a ir a grupos familiares y de un momento a otro mi papá, no sé, ese Juan que leyó, tomó la decisión y me dejó un mensaje y Te dejó un mensaje. él me dejó un mensaje a mí y él me dejó un mensaje en texto que obviamente lo recuerdo como si hubiese sido anoche. Yo tengo mi teléfono en modo avión. Yo dormía siempre con el teléfono en modo avión. Y a las 6 de la mañana me entró una llamada Mm. de mi primo. Me decía, yo me levanté al baño, fui, me senté a hacer chichi. Y pues mi primo, ¿qué pasó? Mire, su papá se murió. Yo, ¿cómo? Y sí, venga acá a la casa que aquí estamos todos. Yo, bueno, ya voy. No salió ninguna lágrima. Y me alisté y me fui. Vi cuando llegué, lo estaban ya subiendo a la ambulancia. Y ya me cuentan. Y yo quedé en shock. Seguí sin llorar. O sea, no lloré hasta el momento en Fue que se Dios. enterró. Porque ya me puse en el rol de, bueno, soy el mayor. Mis hermanitos. Entonces estaba muy observando. Más que mi hermanito de 13 años fue el que él se ahorcó. Y mi hermanito de 13 años fue el que lo Lo bajó. sacó. Uf. Entonces, para mí fue un choque muy fuerte porque estaba en mi prime espiritual. Y en ese momento tenía a mi mamá, pues mi mamá full cristiana, mi papá, ya nos estábamos ganando para Cristo la familia. O sea, yo venía en un... Ujú. Y la primera pregunta es, ¿por qué? Mm. Y ¿qué te pasa, Dios? O sea, sí, O sea, como que o lo sea, confrontaste a Dios. sí, 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 o sea, ¿qué pasa aquí? Como que lo tomaste personal. Sí, me lo tomé personal. Dije, no, no entiendo. O sea, si es cuando más, si es cuando es. Y pasa eso y ya me separo. Perdí mi primer hogar. Me separo, me volví un promiscuo. Porque de sándwiches paso a vender vehículos y ya ahí empiezo a conocer mundo. Y de vehículos paso al mundo cripto. Primera vez en network marketing, una pirámide. eh, Pegué cifras inmediatamente. Fue muy rápido. Tuve Bitcoin bueno, pero ya vamos muy adelante. Paso a paso. Pero Sí, 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 sí. Entonces ahí fue donde fue ese punto donde yo nunca más quise volver a hablar, como tal, fue con lo de mi papá. claro, como que te quebró algo internamente y dijiste, Sí, sí, chao, sí, cierro eso. sí, sí, sí. Le eché la culpa a Cierro la Dios todo el puerta a Dios. tiempo. Wow. Es como que hago una pausa porque qué increíble, ¿no? O sea, 10, 12 años dedicándole tu vida a Dios y un poco como decís también familiarmente, cada uno construyendo ese corazón con Cristo adentro y pasa algo externo y como que uno también en ese momento piensa, ok, si tengo mi vida con Dios, nada malo puede suceder o todo va a estar bien, mi Exacto. familia va a tener salud, lo que sea, y como que uno crea expectativas de que ok, su vida va a ser normal y sucede algo extraordinario y obviamente muy fuerte para tu proceso de vida y eso lo tomás como que, no, 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 pero no te entiendo. O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué sufrir de esta manera? ¿Por qué la familia de esto? Y ahí es como que te alejas mucho de Dios. Ok, ¿qué sentís que fuiste viviendo externamente cuando te empezaste a alejar de Dios? O sea, ¿qué decisiones te hizo tomar ese odio y esa oscuridad que empezó a vivir tu corazón? Pues uno que no tenía la conciencia y no había entendido que Dios no había tomado ninguna decisión.
La decisión la tomó mi papá. Dios no le dijo a Dios, mátese, no. Entonces, pero yo sí culpaba esa acción. Y olvidé que la Biblia dice que todos tenemos un libre albedrío. Todos tenemos la capacidad de decidir. Y pues Dios no tomó esa decisión. Entonces ahí, digamos que sin conciencia, pues obviamente estando nublado de eso, la cogí con el Father. O sea, Sí. es tu culpa. Y yo me levantaba y pasaba el día y yo decía, o sea, esas eran mis preguntas, ¿qué te pasa? O sea, ¿esto qué? Entonces ya pasé un día sin hacer mi devocional, sin arrodillarme, sin postrarme ante él, porque yo oraba todas las noches, 3 de la mañana, 4 de la mañana, estaba ya arrodillado, 2 horas, me Wow. amanecía y yo estaba orando. Y, y cuando empieza un día, 2 días, 3 días, y a la final se convierte en un hábito también, Un hábito, una nueva realidad. una nueva realidad. Bien, Jay, y perdón, Emi, y también pensando, ¿no? en la audiencia que están escuchando y viendo tu proceso, ¿qué te gustaría decirle a una persona que quizás vivió un proceso similar y hoy está sintiendo ese rencor o odio a Dios porque le sucedió algo en su vida y no entiende por qué le pasó eso? Primero hay que darnos cuenta también que muchas de o sea, lo que yo estoy viviendo hoy son las consecuencias de lo que yo hice en el pasado, de las decisiones que tomé ayer. Entonces, sencillamente hoy tengo una consecuencia de lo que decidí ayer. Entonces hay que validar si, si es necesario que me ponga bravo con Dios como lo que me pasó a mí, que fue una pelea de años, que hasta este año le volví a reconocer, hasta diciembre del año pasado, volví a reconocerle, o si es un engaño de mi mente, del ego, de de mis emociones mal enfocadas, mal dirigidas, que están culpando a alguien de una responsabilidad que no es de él. A la final somos la creación de Dios y Dios no quiere nada malo para nosotros. ¿Qué hacías cuando estabas alejado de Dios? ¿Qué es Uf. para vos estar alejado de Dios? Parce, para mí estar alejado de Dios es evitar escuchar esa palabra, Dios. Sí, y yo se lo evité todo el tiempo. De hecho, yo cuando me separo, inmediatamente, 2 días, 3 días después, mi primera fiesta, y ahí no solté. Fíjate. Rumba y ya conocí la rumba, yo no conocía la rumba. O sea, yo supe que era una discoteca a mis 27, 27 años. 26 Wow. años. O sea, sí sabía de discotecas y demás, pero o sea, nunca había pertenecido a ese mundo. Claro, viste otro mundo, literal. Sí, yo iba a las discotecas, era durante el día. Villavicencio existía lo que era reggaetón sin cédula en Capachos, en la discoteca, y esa era mi fiesta. Porque recuerda que yo empecé como en el mundo cristiano en la adolescencia, entonces yo cero contacto. Cuando me caso y me separo, ya ahí me voy de frente al mundo, de frente. Primero empecé con el trago, y, Alcohol. mm, con el licor, y me empecé a apartar y apartar y apartar. Y en el licor, pues ya venían canciones de mi papá, y ahí me sumergía más en ese dolor. ¿Sentías que en ese momento, porque ahí ya empezaste a ganar dinero, o qué pasó en el medio? ¿Te arreglaste? Cuando pasa eso y yo saco a ellos de la ecuación, yo dije, me voy a dedicar a mí y mi trading. Ahí empezaste con el trading. Yo ya estaba haciendo trading y uff, ese mes fue el mejor. ¿Cuántos años tenías? Tenía 25. 25. ¿Y cuánto te podías ganar en ese momento? Eran operaciones de $3.000 en minuto, 1.000, Claro, viste, 500. Yo recuerdo que o sea, mi papá muere y yo me siento a hacer trading y esa semana $58.000. dólares. Nunca habías visto. Nunca había visto esa cifra. Operaba binarias, un mercado no regulado y un mercado extrabursátil. Y allí había el top mundial y el top nacional y siempre estaba cada semana estaba ahí. 58.000, yo me estoy poniendo en la situación, $58.000, 25 años, habías pasado como la parte más oscura, o sea, llegó tanto dinero y ¿qué pasó? Despilfarrado por completo. Empecé a atesorar, a guardar mucho rencor en mí. Entonces era que no, yo no quiero ser igual que mi papá. Bien, eso quiero preguntarte porque es muy importante como para. Siempre decimos, uno aprende de dos maneras, o desde la experiencia o desde la conciencia, o sea, y que también este tipo de historias sirvan como para que la audiencia como vaya creando un poco de conciencia, es para situarte en ese momento. ¿Cómo te das cuenta de que, bien, empezaba a haber dinero, empezaba a haber ambición, pero por otro lado había como un enojo, porque te estabas moviendo de un enojo, de un rencor interno? O sea, ¿cómo desde hoy puedes analizar de
¿Cómo te das cuenta de que estás en un proceso así? O sea, siempre lo supe porque yo, o sea, bro, yo estaba en mi fiesta en el momento más high de la fiesta y se me venía un recuerdo de Dios. Una vocecita O que te hablaba. sea, no es tu lugar. No es tu lugar. Sí. Pero yo seguía ahí y si salía con una chica esa noche o algo y pasaban cosas, antes, durante y después de lo que pasaba, estaba ahí esa vocecita. ¿Y sentías culpa o qué? Sí. O Arrepentimiento. sea, yo la cagaba siendo consciente de que iba a tener culpa, de que me iba a sentir luego con vergüenza, pero a mí me gustaba cagarla Mm. porque no quería de Mm. ninguna manera pronunciar la palabra Dios. O sea, Es que te movías o sea, haciéndole la contraria a él, ujú, como para manifestarle un poco ese odio y sí, ese rencor. Y es muy bueno esto que compartís porque es como, o sea, la voz siempre está, ¿ok? Quizás un momento en el cual apagamos y nos conectamos mucho con la voz del ego, del personaje y mucho desde ese deber ser, pero la voz de la conciencia, la voz de Dios siempre está. Entonces el punto es, ¿qué tanto la estás escuchando? Te estás permitiendo escucharlo, yo creo que ese es. sí, sí. Porque, a ver, yo creo que mujeres, droga, alcohol, tapabas muchos vacíos que literal Mm, era para no escuchar. O te da miedo tal vez habitar ese silencio también. sí, sí, sí. Y en este proceso, em, creo que mucho se habla porque fíjense cómo la idea es llevar también un poco a lo pragmático el tema de la parte espiritual, la frase es cliché y demás, y es, Jay, preguntarte es, ok, ¿sentís que en todo este proceso de oscuridad y eso, la vida te fue poniendo a prueba, ok, del hecho de decir, hey, le estás cerrando y para que te des cuenta te empiezo a tocar cosas que te empiezan a mover para uno realmente entrar en conciencia de que estás, de que estás por el camino errado? O sea, ¿sentís que la vida te fue poniendo a prueba? Sí, sí, y me puso una prueba donde me permitió ver todo lo que podía alcanzar. Por ejemplo, o sea, ¿qué pasó? Por ejemplo, brother, yo empecé sí a culpar mucho a Dios, pero yo no tuve ninguna prueba donde, o sea, donde diga, donde me hundí, me fui al fanjo directo, o sea, por esa quiebra emocional que tenía, porque yo incluso visité a mi papá luego, o sea, yo me metí al cementerio en la noche. A mí nunca me dio miedo. Yo me Mm. metí muchas veces y le iba a preguntar qué pasó, brother, o sea, ¿por qué? Claro. ¿Sí? Entonces, cuando ya como que empecé a soltar eso, como empecé como ya a vivir, o a buscar vivir mi vida. Entonces ahí ya entran pues como se presentan oportunidades comerciales en el network y ya mi trading lo puedo empezar a mostrar a más personas. Entonces empiezo como a crear esa disciplina, ¿sí? Antes de llegar a eso perdí mucho dinero, pero lo que fue recién eso fue un disparo porque yo me metí full en el gráfico, o sea, full ahí, o sea, ahí como que respaldé el dolor que tenía, o sea, le puse la capa, Ujú. Sí. pero ahí estaba la herida igual. Entonces, eso hacía. Y en cuanto a la prueba, era que yo me sumergí tanto en lo mío, pues igual, al final los principios no mienten, o sea, ni fallan. Los que fallan somos nosotros, las Ujú. personas. Entonces, donde yo me enfoqué, pues se expandió la energía. Entonces, mi enfoque fue full a mi técnica, y pues los números suban y suban y suban y suban. Ahora, ¿qué hacía con lo que llegaba? Despilfarro total. Y allá donde iba a expresar mi herida. Pero en lo técnico y en lo Iba. laboral, Claro, o full, sea, no full, full. sabías hacer dinero. Ujú. Y Full. hablando de este cambio, de que te empezaste a ganar mucho dinero, ¿qué empezó a pasar en el entorno? O sea, ¿tenías un entorno sano o era oscuro? No, porque todos mis amigos en su momento estaban a mi lado por dinero. Era Sí, como la validación. sí, 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 porque yo siempre pagué las cuentas de la fiesta. Claro. Em, bueno, en general, no solamente en eso, ya se acerca gente falsa, construyes un nuevo entorno según la vibra en las que estás. Por lo menos yo, mis amigos eran todos de la fiesta. A ver, muéstrame el primero que está aquí. No, ninguno. Solamente hay uno, solamente existe un amigo. Pero, pero cuando empiezo a crear esos entornos simulados, les llamo yo, diría. Es un entorno simulado porque mientras, Superficiales, sí. sí, superficial, porque uno está en esa vibra y cuando ya vinieron los números rojos, puff, todo el mundo se fue porque ya no le invitas Mm. la botellita de Comida. whisky, la comidita y el parche, la Sí, noche. y entrando un poco en diferentes industrias y eso que también es importante por ahí contar de tu proceso, ¿qué opinas del network marketing? El network marketing para mí fue una escuela muy, muy linda. ¿Cuántos años hiciste?
3, 3 años. 4 años. Fue una escuela muy linda. Tuve 3 experiencias, las últimas 3 experiencias, pero para mí siempre queda la primera, o sea, esa no se olvida. Y allí me vi a un Jay que con disciplina podía lograr lo que quisiera. O sea, ahí empecé a ver un Jay que entró obsesionado con algo, que era ser educador de ese lugar, porque solamente por eso me firmé y hice lo que tenía que hacer para llegar a ese lugar. Y sabiendo que iba a estar en ese lugar, sabía lo que iba a pasar. O sea, era algo loco, pero yo ya dije, yo llego ahí y sé lo que va a pasar conmigo. Y todo lo cumplí. Entonces, gracias a ahí, pues fui el educador más visto. Para nadie es un secreto que en ese lugar yo fui el que pongo sintéticos y lo exploto a nivel nacional e internacional. Educo a más de 30.000 personas allí. Número uno en ventas a nivel mundial. Premiado en Italia. También sé que se está en el Movistar Arena lleno de voces, eventos, filas haciéndome para fotos. O sea, fue un momento de fama eh, en su consecuencia, pero también fue una formación. O sea, el hacer todos los días lo mismo, a la final crea una disciplina y a mí me formó. Ahora, el network marketing para mí no es malo, porque nosotros hacemos network todo el tiempo, Ujú, ¿sí? Solamente relacionarnos ya es network, ujú. pero el entorno y la mentalidad que se mueve ahí, para mí sí fue muy destructiva al final. A mí me destruyó por completo. Hablemos de eso porque, a ver, es un modelo de negocio como tal, Ujú. pero ¿cuál crees? Porque, a ver, tuviste tu momento de fama, tu reconocimiento, un montón de cosas que tal vez te empezaron a aparecer, más dinero, más esto. ¿Cuál crees que es el lado oscuro del network marketing? Las intenciones que hay detrás del líder, porque el líder gana por la producción del equipo. Entonces, si el equipo no produce, no ganas. Entonces, eso te hace adoptar posturas que no, que realmente no estás viviendo. Yo le doy aplauso a mi éxito en el network marketing es porque yo era producto del producto. Porque yo vendía trading y yo que era trader y educador. Mis equipos, o sea, la gente peleaba por estar en el equipo. Pero un líder de network vendiendo trading no era coherente porque no es trader, entonces no era producto del producto. Entonces vendían mucho humo y dañaban a la gente. Entonces llegaba uno y tenía que buscar arreglar el tema. Sin embargo, yo también tuve esa polaridad entre en ser educador y apasionarme en esto, porque realmente me apasiona la educación, pero también me encantan las ventas, también me encanta el negocio, también me encanta el liderazgo. Eso a mí me gusta mucho. Entonces siempre busqué tener una sana cultura dentro de mis equipos versus otros equipos, vi chisme a lo que daba, el uno decía una cosa para otra, veía cómo se despilfarraba mucho dinero solamente por mostrar, Lo que hablamos hoy. inspirar, o sea, supuestamente, o sea, para mí en el network marketing las personas muestran lo material para inspirar y eso no uno no Se inspira hacen así. esclavos de su propio Ajá. estilo de vida. Entonces la gente le llega su chequecito, lo que trabajan con tanto esfuerzo, y se lo tiran porque el líder está comprándose un reloj X. Claro. Y Y detrás de eso, no, Digamos, con esto que estás compartiendo, también por si hay personas que están en la industria o algo, es, ¿cuándo sentís que el network marketing pasa de ser una escuela a ya una cárcel? cuando salgo de ese lugar donde me hice conocido, porque me di cuenta que mi confianza estaba respaldada ahí y no en mí. Entonces, donde ya miro hacia abajo y miro un físico horrible. O sea, no sé, o sea, yo salí de ese lugar y fue precisamente un 3 de octubre, el día del cumpleaños de mi mamá. Eran las 7 de la mañana y yo me voy para el baño y yo ya lo sentía en mi corazón de que iba a pasar, pero no sabía qué iba a pasar, pero sabía que iba a ser por esos días. Y yo digo, wow, el día de los cumpleaños de mi mamá, pues no puede haber sido otro día. Y ese día no le felicité a mi mamá, sino que yo, mierda. Y aunque mi alma, o sea, yo ya quería salir de ahí, em, ya lo gritaba, yo no daba ese paso de hacerlo por mi propia voluntad. Entonces como que empecé también, me abría a cagarlas, cometí errores, también cometí errores en la industria y, y me salen, me sacan de ese lugar. Me sacan de ese lugar y ya se me cae a mí mi pantalla como tal, o sea, hablándome a mí mismo. Porque viéndome ese mismo día frente al espejo me di cuenta que yo, mierda, ¿y ahora? Porque tenía toda mi confianza puesta ahí.
Y Tu identidad era eso. sí, esa era mi Sí, identidad, si no ese estoy era en mi Network personaje. Marketing, ¿quién Eso. soy? Tu Sí, personaje era Exacto. el educador, el el educador. diamante presidencial, Sí. el trader. Esa es la pregunta que quiero hacer porque es, o sea, para las personas que todavía están en el network marketing y como que su identidad está muy basada en ese modelo de negocios. ¿Qué te gustaría decirle, no? O sea, como situado en el Jay ese momento de que si daba un paso, dejaba morir toda esa identidad que tenía creada. eh, ¿Qué te gustaría decirle a esa persona que no se anima porque no sabe qué hay detrás de dejar morir esa versión? Yo considero que las personas que están en network marketing y que tienen, o sea, uno mira que hay muchos talentos ahí. A mí de hecho me lo decían también. Pero la persona que está en network marketing y que siente que ya no es el momento, pues tiene que accionar ya. ¿Por qué? Porque lo viví yo y es como el alma gritándole, "Ey, ya no quiero estar más ahí. Si sigue ahí, el hueco va a ser cada vez más hondo. Y yo lo viví. Entonces, lo ideal es que si tú estás en el network marketing, pues si ya sientes que ya cumpliste un ciclo y aprendiste, pues, hey, viene algo mejor. Aquí afuera se vive muy rico. Qué loco porque es un modelo de Ahora lo negocio. entiendo. Sí, ¿no? Es un modelo de negocio que a mucha gente, literal, hemos hablado mucho y muchos terminan dañados de ahí, como Mm. que les cuesta. ¿Crees que en ese momento estabas como buscando dinero fácil? Sí, Si sí. si estabas como buscando dinero fácil, ¿te empezaron a aparecer oportunidades tal vez no tan o legítimas o tan conectadas o coherentes a vos? ¿Puede ser? Sí, sí, de ambas. Y llegó un punto donde para mí era solo dinero, 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 dinero y dinero y dinero. Y ahí uno se mueve literal, o Sí, sea, sí, 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 sí. Sí, yo cometí cagadas como, se puede contar algo. sí, duras. Por ejemplo, la cagada más grande que yo cometí estando en network marketing fue estando bien en mi trading, estando con mi capital y empezar a recibir plata de personas. Mm. Me decían, Jay, tengo 20.000, tengo 50.000, tengo 5.000. Y yo, delen. Eso Yo está no bueno sabía lo que porque estaba haciendo. debe haber muchos traders capaz que están escuchando y encuentran ese momento en el cual están en su prime Ajá. y la gente dice, ah, listo, si yo me está yendo bien, empiezo a agarrar dinero ajeno y ahí que, ¿qué fue? Con la idea de me capital, o sea, me apalanco financieramente, Ujú. perdí dinero, claro que sí, lo recuperaba, obvio, pero llegó un momento en que estaba en mi prime técnico. Tengo $400.000 en clientes. Ush, Mi cuenta ya pasaba las 7 cifras, o sea, ya estaba en 7 cifras y yo seguía recibiendo plata. una ambición Era, sí, Vacía. sí, sí, sí. vacía. Y a la final yo tenía toda esa plata ahí y para mí era ver la plata ahí. Para mí ese era mi éxtasis. Tengo una cuenta de Ujú. tanto. Si meto un trade me puedo aguantar tantos días. Claro, o sea, te metía un trade, capaz que te ganaban, no sé, 15, No, 20 mil dólares yo en nada. tengo flotantes de $200.000, 200.000 dólares. pero y durmiendo como un bebé. Pero era porque sabía, o sea, uno conoce cuando está muy sobreloteado. Obviamente yo estaba aplicando una gestión terrible. Pero aún aplicando la mala gestión, yo sabía que no me iba a pasar nada con eso. Me tocó esperar una buena cantidad de días y luego la normalidad. Cada uno agarraba esa confianza como Sí, diciendo, pero ya eran imprudencias que cometí muchas veces. Pero a la final buscaba siempre mi equilibrio. O sea, siempre como en esa parte técnica siempre busqué, o sea, siempre he tenido resultado. Gracias a Dios, mis números son muy, muy sólidos. Pero la cagada fue esa. Fue haber recibido tanto dinero y cuando, oh sorpresa, pego unos trades con el broker con el que tenía en ese momento esa esas, donde tenía mis fondos depositados, eh, muchas cuentas, yo nunca tuve cuentas a mi nombre, te borró la cuenta. sí, muchas cuentas y nada que hacer, llegaron a un punto donde te piden la verificación que X, yo tengo toda la auditoría ahí, pues dele la cara a la gente, Uf. o sea, ya perdió mi capital, más el capital de la gente, ¿y ahora qué hago? Mm. Antes de llegar a esa prueba que marcó un punto de inflexión, ¿sentís que la vida te fue poniendo a prueba y dándote señales de que, che, la estás cagando? Hermano, desde el momento en que yo salgo de ese lugar de donde fui educador, yo sabía que se me venía un mierdero. Y dije, ya Dios me va a empezar a apretar. O sea, el momento Sí, porque ahí, obviamente, desde ese punto atrás, o sea, fui un promiscuo de la A a la Z. O sea, en cada ciudad tenía una persona. Mm. Em, Drogas.
consumí drogas al punto de tener una sobredosis y olvidarme de quién estaba frente a mí, no conocer Uf. quién estaba de frente a mí. ¿Quién es usted? Y Te le, mirabas al espejo sí, y ¿dónde está mi papá? Le preguntaba yo ya a mi anterior pareja, ¿dónde está mi papá? Pero a verme me clavaba 8 pepas. O sea, y eso fue estando, o sea, yo a veces estaba en fiesta, tenía mi sesión de trading con mis estudiantes, me cuentan 2.000, 3.000, 4.000 personas en una sesión, y yo drogado decía, apaguen el sonido, que voy a dar mi clase de trading una horita. Terminaba la clase de trading o la sesión, ganaba en vivo muchas veces y a seguir en la fiesta, wow. a seguir en el licor, y combinaba licor, drogas, mujeres, excesos. Pero por dentro sabías que la estabas... Sí, 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 yo sabía que si me pasaba algo con mi vida, yo no me, o sea, yo sabía que me iba a pasar, que le iba a pasar a mi alma, porque a la final la palabra de Dios nunca se te, o sea, ya no se despega. ¿Cuál crees que fue el momento, el punto más bajo que te hizo realmente hacer conciencia? Cuando tengo que salir de mis roles, Hmm. yo O sea, tenía tuviste que empezar a vender. varios relojes. Cuando salgo de ese lugar, pues luego pasa lo del broker, me quedo sin capitales. Yo había escrito todo lo que soñaba para mi marca personal, el 7 de octubre. Hasta hoy lo estoy empezando a vivir. Pero, brother, o sea, cuando empiezo a perder todo, lo que menos quería soltar eran mis roles. Era como decir, che, tengo un Rolex, lo tengo que vender, es como que fracasé. Para mí eso fue fracaso. Para mí ese día mi alma se rompió por completo. Wow. No, era porque yo llevaba 2 años sin ponerme un reloj, porque yo dije, cuando tenga un reloj va a ser un Rolex. Y tuve más relojes después de ese, sí. Pero ese era, o sea, era ese reloj. Y cuando tengo que desprenderme de él, venderlo a un precio o sea, que no correspondía a lo que lo pagué. Y saber que recibí esa plata y ya como la recibí, Tuviste que responder a gente. Mm. Wow. Jay, ahí. y con esto, o sea, siguiéndonos la línea temporal, con esto de estar en tu prime, financieramente hablando, reconocimiento, el ego bien arriba, y llegar a este punto de quiebre y que inclusive aparezcan deudas y que tengas que vender cosas. En algún momento, o sea, ¿cómo estabas emocionalmente? Y preguntarte, ¿en algún momento hubo algún pensamiento suicida? Sí, sí, sabía que me ibas a preguntar eso. Sí. Se te estaba leyendo. Sí, sí. Porque es muy importante, o sea, Sí, ir sí. viendo emocionalmente cómo uno atado a lo material y a todo eso, o sea, cuando se le va todo eso es como un fracaso, Ujú. cómo se siente uno internamente. Sí, sí, de hecho fue la segunda vez que lo sentí porque, bueno, yo creo que cuando yo me separo la primera, o sea, cuando mi papá recién se suicida, yo me separo, mi papá lo que más me pedía eran niñas, pues que hijos, y ese muere y al mes, pues pues Emma y Luciana, mis gemelas, quedan engendradas una noche antes de enterrar a mi papá. Wow. Mi hermanito que me sigue, Miguel, su hijo también lo engendra una noche antes de enterrar a mi papá. Y mi papá lo que más nos pedía era descendencia. Wow. Entonces ahí fue un durísimo. Y yo cuando me separo, yo empiezo a sentir ganas de suicidarme en ese apartamento. La mamá de mis hijas, ella se va a vivir con su mamá. Yo me quedo en esa soledad. Yo intenté apuñalarme en varias ocasiones. ¿Cómo intentaste? O sea, Apuñalarme con un sí. cuchillo. Sí, sí, sí. Y tomaba licor a punto de emborracharme y Wow. buscaba mi muerte. Y yo encerrado en un apartamento. Ese apartamento hoy en día está abandonado. Yo nunca más volví ahí. Sé que tengo que ir a cerrar un ciclo. Mm. Y ya tengo fecha, ya tengo las llaves porque no he encontrado las llaves, pero esa fue las primeras veces. Luego me volví a encontrar con eso mismo cuando ya empieza todo el 2024. El 2024 El quiebre. fue el quiebre. Primero, pues el 3 de octubre de 2023, que pasa que yo me voy de ese lugar. Tengo que entrar a hacer network marketing de nuevo por... Tengo que entrar, dijiste. Sí, tengo. No lo elegiste. No lo elegí. Porque Como, tenía que hacer algo. como para pagar un Claro, poco. tenía que hacer algo, brother. Mm. Tenía un equipo detrás, tenía pues mi hogar, o sea, tenía mis cosas en ese momento. Yo tenía que seguir respondiendo. Ujú. Sí, ya Malia venía en camino.
pues no, tengo que moverme. Entonces por eso digo que tengo. Me hago, me hago 20.000, $40.000 de entrada de una. em, pero yo empecé a hacer network y solo meta y meta gente, meta gente. Claro, pero Cero vacío, no hice Sí, trading sí, en sí. ese año, 2024 yo no hice trading, me alejé de los gráficos por completo porque quedé muy quebrado emocionalmente, entonces me dediqué a esa otra área de mi vida que me encanta, que son las ventas, solamente pues que vendía humo porque no estaba haciendo trading. Tapar ¿Y vacíos. quién Y era ahí, Jay en redes sociales en ese momento? ¿Qué no, mostrabas? no, solamente era un vendedor, Sí. una persona que quería tomar tu dinero para venderte ya, te da un servicio, pero no te lo da en excelencia. ¿Y qué pudiste haber hecho como para decir, hey, tomo tu... O sea, ¿te sentías como incoherente? ¿Había algo ahí como diciendo, hey, tomo el dinero? O sea, ¿te recordás algo como decir, tomo el dinero igual, aunque sé que no lo tengo que tomar? Sí. No, yo no tenía escrúpulos. Debo reconocerlo, no tenía escrúpulos, no me importaba. Wow. Estaba muy, porque tenía mucha, o sea, imagínate, Había un miedo más grande que... claro, porque tenía un miedo de que había gente amenazándome porque tenía $400.000 que ya no estaban. Entonces yo tenía que y tenía gente amenazándome, tenía gente que me llegaba a eventos. A mí me llegaron a, literal, a amenazarme puntualmente, mandaba fotos de mis hijas, Sí. a las mujeres con las que yo, o sea, mis exparejas, perdón, también les mandaba mensajes, sabemos dónde están en el colegio, o sea, vainas, me decían a mí cosas que yo, Laure, no he contado porque quería cuidar como de las emociones. Entonces yo en ese momento yo, wow, y volviéndome a la pregunta tuya, yo ahí en esa época también ya quería suicidarme otra vez porque, o sea, que volví al pensamiento Podía escaparse. porque quería escapar. O sea, no. Ya como por el lado que nos conocimos, era como mi punto de inflexión. O sea, ahí estaba muy, Mm. muy, muy, muy mal. Y Jay, o sea, wow, ¿y cuál fue el punto de inflexión interno que te hizo dar cuenta de que todo te lo estabas creando vos mismo? Que no eras una víctima, sino que realmente era una causa y efecto. ¿Qué decisiones habías tomado que estabas viviendo eso, no? No, vi a mis hijas. Tuve la oportunidad, de las primeras veces que cuando Amalia nace, em, tengo la oportunidad de unir a Marlucena y Amalia. La primera vez que están las tres niñas juntas y ahí veo y digo, hay vida. Mm. O sea, las vi a ellas y vi vida, porque yo por entonces ya estaba, o sea, yo decía, realmente por estas niñas es porque no soy capaz de hacer lo mismo que mi papá me hizo a mí. Mm. Entonces, pensando así, yo me logré como equilibrar en no tomar decisiones. O sea, mis hijas siempre han sido mi seguro. O sea, y cuando las vi, yo dije, yo soy todo lo que no quiero en un hombre para ellas. Wow. Yo dije, jamás voy a permitir que un hombre como Jay Olaya llegue a la vida de mis hijas. Jamás. Y yo siempre usaba el baño como mi lugar para llorar. Mm. Y lloraba, y aún estando con mis hijas lloraba. O sea, esto que estoy hablando yo nunca lo he conversado con nadie. Hablaba, ¿verdad? Porque sentía mucha culpa, mucha vergüenza y empecé a alejarme del mundo. Mujeres, aparte de todo, ya no había liquidez. Que yo estaba, ejemplo, yo estaba en Bogotá y yo volaba. Literal, las personas para un rato X. Y, y ya luego llegaba a casa o a ver a mis hijas y saber que había deshonrado, me había irrespetado. Primero yo. Y siguiente, pues, es la mujer que estaba construyendo conmigo, mi hija. Luego ver a mis tres hijas, yo, mierda. Es que esa casa llena de mujeres. Y wow, o sea, y en ese momento, porque yo me imagino que uno está en desesperación, que tiene que resolver, tiene que tener Ujú, gente persiguiéndote. ujú. O sea, yo me imagino que ahí es donde deben aparecer todo tipo de oportunidades, tal vez ilegales. Todo lo más loco te puede aparecer en ese momento. ¿Y Sí, sí. cómo haces para decir, hey, le digo a esa oportunidad que sí, porque eso me puede tapar otro hueco, pero ¿cómo haces en ese momento para gestionar eso? Intenté hacer dinero de manera ilegal. Sí. Sí lo intenté. Quise. Quise hacerlo. Era algo que quería, porque yo decía, mierda, ahora económicamente, ¿cómo hago si estoy quebrado hasta la chimba? Y entonces conocí a ciertas personas y yo me ofrecí, pues, vamos a bajar platas, a cambiar y demás. Y yo me ofrecía porque necesitaba liquidez. Entonces, en ese vacío, pues, seguía cayendo más hondo.
A la final Dios me guardó de emprender alguna acción como tal. Nunca se, Nunca sí se, se hablaba, pero concretó. nunca se pudo concretar, nunca se Ujú. pudo accionar. Entonces Dios me guardó, o sea, yo siento que Dios me guardó de haber tomado esas decisiones. Mm. Y para mí o sea, yo ya ahí ya había perdido pudor por completo, men. O sea, ya Mm. ahí era solo supervivencia. wow. Jay, y en esto, en esta etapa que estás compartiendo también, o sea, es muy interesante y gracias por compartirlo porque fíjense cómo, para el otro lado también para la pantalla, o sea, como cuando uno se vulnerabiliza y cuando uno va compartiendo estas cosas es como muy importante ver quizás lo que vemos por fuera, cómo internamente, por ahí también como hombre y eso, o sea, guardamos mucho, ok, no nos vulnerabilizamos, no mostramos, y quizás hay muchas personas también del otro lado que tienen deudas, que no saben cómo salir adelante, que tienen una vida por ahí tapada y que no se logran romper, y que también es importante poder darle palabra a esos pensamientos suicidas, como sentir que no estás solo. Y entonces, en este proceso, o sea, ¿qué te gustaría decirle a una persona que hoy quizás está viviendo algo Mira. que lo angustia o algo así similar y que tiene un pensamiento suicida? Cuando una persona tiene un pensamiento suicida es porque evidentemente no está valorando lo que tiene a su alrededor. Entonces, siempre hay de dónde agarrarme. Y en mi caso fueron mis hijas. Entonces, si una persona en este momento tiene un pensamiento suicida o un familiar hizo lo que hizo en este caso mi papá, pues mi consejo básicamente sería en que busquen esa fuente de donde se pueden agarrar. Hoy en día, con total certeza, les puedo decir, busquen a Cristo. Entonces, camino, la verdad y la vida, ¿sí? O sea, nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, yo me refugiaría hoy en día, obviamente, a Jesús, una vez más. Pero como una persona normalmente tiene esos pensamientos y no sabe a dónde aferrarse, pues escúcheme y pronuncia la palabra Jesús y empezar como a buscar otras alternativas. Si tienes un hijo, si tienes, bueno, un porqué. Es que Siempre, también, siempre hay una razón, yo creo que y para... eso, y el quererse suicidar también hace falta, falta de identidad, Ujú. falta de carácter. Sí. Porque si no tienes una persona que no tiene identidad es porque carece de propósito. Entonces, buscar, o sea, yo lo que hice fue, ya cuando cambió mi mindset, mi propósito, o sea, ¿cuál es mi propósito? Network marketing, esto no es lo mío, ¿no? Y salí de ese lugar y volví a probar en otro lugar y terminé probando que no. Y ahí ya paso como tal a hacer mis asesorías uno a uno. Y ahí ya encontré propósito. O sea, bro, desde ese momento en que me conecté otra vez, qué pensamientos decían y que, "Güey, madre, yo amo la vida, Wow, Wow. amo la vida, qué cambio. amo Como, vivir". claro, como que a través de preguntas existenciales, Ujú, ¿a qué vine? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? Es como que cambia el rumbo y empezás a moverte por un entusiasmo interno y ahí es donde el motor cambia. ujú. ¿Y cuándo fue tu reencuentro con Dios? Mi reencuentro con Dios fue cuando empiezo a hacer mentorías uno a uno, porque vi en mis notas que había escrito cuando ese 3 de octubre del 2023 que fue tan oscuro para mí, que fue mi salida de ese lugar donde fui tan conocido. El 7 de octubre ya había escrito todo lo que quería para mi marca personal, mi sistema de trading, cómo quería educar, lo que quería darle a la gente. Y ahí Dios me permitió volverme a conectar a través de mi profesión, a través del trading. Ahí vuelvo ¿Qué pasaría a respirar. si hoy sucede algo externo? O sea, ¿qué cambió en tu relación con Dios hoy? Que si sucede algo externo no te va a hacer pelear. ¿Cómo ves a Dios hoy? Dios es el arquitecto del mundo. O sea, él le dio la sabiduría al hombre para crear todo lo que existe. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, pero bíblicamente, ya había mencionado este versículo, la palabra dice que todos tenemos libre albedrío. También dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. También la palabra dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Entonces, y también dice en Juan 10:10 que mi propósito, o sea, dice Jesús, mi propósito es que seas pleno y abundante. Entonces, primero habla de plenitud, que es plenitud de alineación interna. La abundancia es consecuencia. Entonces, cuando conecto eso con el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún se le cuenta por pecado. Perfecto. El propósito de Dios para los hombres que sean plenos. Perfecto. Ese es el propósito, es como lo que Él quiere para nosotros. Alineándolo con ese versículo, ya sé que eso es lo bueno. Y si no lo hago,
estoy yendo en contra del propósito de Dios. Con todo este proceso que viviste, ¿cómo haces ahora para hacer compatible el tener dinero con tener una relación cercana a Dios? Desde el momento en que todo viene en un dolor siempre. Y esa pregunta te la respondo con un dolor que viví una noche de junio, 9 de junio del año pasado. Me r- secuestran, por decirlo así, un par de horas. ¿A vos te secuestran? Sí, con la mamá de Amalia, con mis parejas. Y, y nos secuestran. Nos secuestran literal por un cambio de criptos. Ella en su sexto sentido, no, 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 no. Y yo, sí, sí, sí. Cometí esa última cagada. Esa fue como mi última cagada por no escuchar. Y que verla a ella, un hombre apuntándole Ush. con un arma acá. Ella gritando, tengo una hija, tengo una hija, tengo una hija. Yo amarrado, boca abajo, de pies y manos. Y ahí ese punto de inflexión, como que ya me termina de afirmar de que si salía de esa, tenía ya que tomar decisiones más definidas, más claras, o sea, que realmente me aportaran, me beneficiaran, porque otra vez tenía otra oportunidad. Entonces no sé, bro, si ahí te respondo, pero fue a partir de ese dolor. Ok. ¿Tenés miedo a volver a ser inconsciente al que, que el tener mucho dinero te vuelva a acercar a esa oscuridad de mujeres, de drogas, de alejarte de Dios? ¿O qué sentís que cambió internamente que ya te dio el control de tu vida? El saber que la vida es un videojuego. O sea, un día lo escuché y lo entendí. Yo, bueno, si lo veo desde este punto de vista, desde esta cosmovisión, sí es un videojuego, porque incluso la Biblia dice a veces somos como los perros que vuelven a su vómito. Ujú. Entonces, el perro ve el vómito y va y lo lame, se da una vueltica y vuelve y se lo lame, su propio vómito. Así somos los seres humanos cuando sabemos que ahí, o sea, esa acción nos genera una consecuencia negativa que no nos beneficia, pero como estamos en 3D, en la carnalidad, pues vamos y lo hacemos y somos como ese perro que lo hace vómito, por eso estamos siempre en el mismo ciclo. Un bucle. Pero eso viene por una programación que tenemos debido a las posibilidades que nosotros albergamos aquí. Entonces yo me encargué de cuidar mis posibilidades para crear un nuevo programa y que mi realidad se refleje de una manera diferente. Entonces desde muy de mañana yo busco primero yo, 100% yo. A las 9 de la mañana ya sí ya empieza el hacer, pero primero el ser. Entonces ahí ya me he fortalecido para no. Y cuando veo una oportunidad de estas, no me interesa. Empezando Ya porque sabía ya dónde no, te lleva. no me gusta el licor, ya no me gusta ir de fiesta, ya como que repudio esos lugares. O sea, si tú eres amigo mío y me estás escuchando, no me invites nunca más a una fiesta. Ah, no, No me sí. interesa en lo absoluto. Oh. Y sabiendo que toda tu vida te moviste de polos opuestos a polos opuestos, Ujú. 100% Dios, cero vida 3D, Sí, cero Dios, 100% vida 3D. ¿Cómo haces ahora para vivir una vida balanceada? me he enfocado en construir una relación con Dios, pero también siendo consciente de cuáles son mis límites, de también saber que para mí que es disfrutar sanamente y que realmente lo disfrute, pero cuidando también de esta relación que estoy volviendo a construir de nuevo. Entonces, busco actualmente estar en un entorno sano o en lo posible estar solo. El entorno también lo podemos definir en lo que escuchamos y en lo que vemos. Entonces, me cuido mucho de quién sigo en Instagram, qué veo en Instagram, por lo menos. Literal, porque sabes que y eso es muy cierto, o sea, hay muchas cosas que se ven en Instagram que te terminan llevando a la comparación, te dañan y no son reales. O Ujú. sea, es brutal. Cuidar, yo creo que estoy de acuerdo en el cuidar a quién seguimos, a quién escuchamos, creo que me parece lo más valioso hoy en día. Pues hay tanta información que, uff, Sí, yo literal me senté a revisar a quién seguía y empecé a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, hasta que pude observar que realmente me convenía ver y escuchar. Jay, o sea, ¿qué te gustaría decir a una persona que llegó hasta esta parte del episodio del podcast y que escuchó todo tu proceso? ¿Por qué querías estar acá? ¿Y qué mensaje le dejarías
si tenés la posibilidad de dejarle un mensaje a una persona que está escuchando, que tal vez está en una situación similar, ¿qué mensaje le dejarías a esa persona? Primero quería estar acá porque yo sentía una responsabilidad de hablar de ese pasado mío cristiano, ¿sí? De cómo es el camino con Dios, porque hoy en día veo que se usa la Biblia para vender y me ha dado mucha ira, me ha enojado bastante. Entonces, estoy acá porque sentía como la responsabilidad de contar un testimonio de vida. Sí, ya en algún momento no sé si polarizaré o no con relación a la Biblia, pero eso me ha impulsado a querer salir a hablar. Y el mensaje que le daría a una persona que me está escuchando ahora mismo, básicamente es luchar porque nadie lo hace por ti. Y así como yo en algún momento de mi vida toqué lo más bajo y lo más fondo y me destruí por completo al verme incluso al espejo y llorar de vergüenza por mi estado físico, porque no me valoraba, mi confianza estaba depositada en dinero, drogas y todo lo que sea placer. Eso es completamente efímero. Esos son etapas y ese cuentico de que hay que vivir esas etapas, no. O sea, si tú tienes un espejo y alguien que la ha cagado y se has levantado de eso, pues, ¿qué necesidad tienes de ir a... Si ya sabes lo que pasa, pues, ¿para qué putas va y meter las narices por ahí donde no tiene que meterlas? Sí, entonces, mostrarme también como ese espejo, como ese ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer, porque debido a hacer todo eso, perdí todo. Mm. Y una persona que conoce la versión de Jay que conocía en redes sociales, que veía como tal vez una parte más superficial, ¿qué querés mostrar hoy? ¿Cuál es el próximo paso de Jay? ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué mensaje querés dar al mundo para realmente... Yo creo que ya es un gran paso que estés acá hablando. Si nunca Ujú. lo hiciste y contar todo esto también de valientes, porque muchos tal vez no lo muestran y lo esconden. ¿Cuál es el próximo mensaje? O sea, ¿quién es Jay ahora? Ya nos contaste quién era antes. Ahora ¿quién es Jay para los próximos años? Ahorita estoy enfocado en volver a tener ese prime, pero con Dios. Porque cuando yo estaba en mi prime con Dios, eh, no, mi vida no tenía explicación. La paz, o sea, no había mucho dinero, o sea, pero sí me estaba viendo en muy enfocado. O sea, estaba muy enfocado, muy alineado en todas las áreas de mi vida. Cero carnalidad. O sea, yo sé que es vivir eso. O sea, aún lo estoy construyendo. Me cuido demasiado de hoy en día de cagarlas en algo que sé que va a afectar eso. Y me he puesto como mi palabra en muchas cosas y me ha permitido construirme de nuevo para poder decir que ahorita soy una persona en la cual se enfoca, en este caso con mis estudiantes y mi entorno actual, que son ellos, en mostrar mi proceso de vida y lo que decía ahorita, mostrarles todo lo que se puede hacer pero que no conviene para que tengas un camino en el trading más tranquilo, Y más sano. fácil y más corto y más sano, sí. Y lo he visto. Entonces, eh, me he mostrado. A veces muchas personas se me acercan y me dicen, quiero que me enseñes el método ya para hacer billete y demás. No, yo no empiezo así. Yo no le enseño el método de una vez a la gente. Primero me alineo con él un mesecito y nos acompañamos. Y ya luego te entrego mi técnica. Entonces, haberlo hecho así, uno, cambia mis intenciones. Porque ya mi intención está puesta no en enseñarte a hacer plata de una vez, con un método, con una estrategia, sino, hey, ¿cómo está tu relación con el dinero? Porque trabajamos con dinero. Entonces, ¿cómo viene ahí? Y esa relación con el dinero, detrás viene en qué lo gasto, o sea, la intención por la cual yo estoy haciendo dinero y por qué tengo dinero y en cómo esa energía, que sabemos que es energía, cómo la voy a desperdiciar o cómo la voy a expandir para que siga su curso natural. Pero me dediqué a eso, primero pues con el acompañamiento contigo, que me enseñaste demasiado, lo pude aplicar para mí y lo duplico en la gente y ahora soy esa persona en que duplica la conciencia, el buscar a Dios, es acercarse a Dios. Yo a mis estudiantes les hablo palabra de Dios y les pregunto, si no quieren que les hable de esto, me dicen porque también tengo que respetar, pero es que me nace, o sea, se me sale, Sí, sí. es natural. Y les digo, si algo me dicen porque sé que tengo que hablar de trading, me dicen, no, dele, síganos hablando. Entonces se ha convertido en más de un acompañamiento y me he dado cuenta que mis estudiantes me dicen, Jay, me está pasando esto en mi hogar. Jay, tengo problemas con la masturbación. Jay, tengo... O
sea, este año le enseñé a un mudo, lo hice rentable, este año se me jubila. Un mudo. 50 años, un mudo. 50 años. Yo le enseñé rentable, es una persona que se hace 5K al mes. Relaciones con papás, o sea, ha sido increíble, pero porque no dejé de enfocarme en el hacer, en el dinero primero, sino más bien primero en mi persona y ese amor que recuperé y esa conexión conmigo mismo, busco conectarla en la gente. Por eso es que hay tantos casos de éxito que tengo ahorita. Ese soy yo ahora. Primero busco que la persona entienda que eres la persona más importante de su vida. Wow, qué lindo. O sea, gracias por también por atreverte, por vulnerabilizarte, porque seguramente las personas que estén viendo esto acá se hayan sentido identificados en alguna parte de tu proceso y qué bueno ver la realidad, ¿no? El detrás de todo lo que uno quizás, de las personas que capaz te conocían, como dice Emi, superficialmente. Entonces, o sea, este tipo de procesos, este tipo de, mm, de historias reales hacen entrarlo uno más en conciencia y no tener que, como decís, chocarse la cabeza contra la pared, vivir una experiencia similar a algunas que viviste para realmente entrar en conciencia y preguntarnos, hey, ¿desde dónde nos estamos moviendo? ¿Por qué no, para qué nos estamos moviendo? ¿Sí? Y para lograr cerrar, Jay, la pregunta que es bien personal, para que vos te conectes con el Jay de ese momento, ¿sí? Si querés puedes conectarte con el Jay en el cual ese momento se había alejado de Dios y le preguntaba a Dios, che, ¿por qué? O sea, entregando toda mi vida a vos y que tu papá se haya suicidado y que vos no entendías y que muchos años tuvo esa pregunta, ¿qué te gustaría decirle al Jay de ese momento? Que todo fue perfecto, porque yo hoy me siento demasiado bien. O sea, hoy viendo todo mi proceso, viendo hacia atrás y verme hoy, decir, era necesario. O sea, tenía que pasar. Y volviéndome atrás y desde atrás viendo hasta acá, diría, fue doloroso, pero fue necesario. O sea, la respuesta va a ser la misma, era necesario, o sea, tenía que pasar así, porque si no, no existiría mi Carlos, el mudito. Si Total. no, no existiría mi Jennifer, mi Samantha, José Escalona, Pedro Acosta, o sea, Didier Vargas. Ahorita está cumpliendo un sueño en Europa, gracias o sea, no existirían ellos. Y no existiría claramente otra vez que yo volviera a amarme como me estoy amando, el despertarme temprano, en disfrutarme, hay cosas de mi vida de hombre que yo no conocía de mí y ahorita estoy viviendo. Mm. Y me ha gustado este tiempo porque me estoy conociendo y estoy viviendo. Entonces ya no hay necesidad. Antes cometía un montón de cagadas por necesidad. Entonces a mi Jay del pasado, gracias, parcero. Gracias, pero Gracias, ahí te quedas. Tenía que pasar todas esas lágrimas, esos intentos de suicidio cuando me quisieron matar. Bueno, todo eso era necesario. O sea, tenía que pasar. Qué lindo mensaje, o sea, todo juega a nuestro favor. Ujú. O sea, no sé qué estás viviendo y obviamente qué te está contando la mente y seguro puedes estar pasando por momentos muy fuertes, pero si lográs ver atrás y también tenés un mensaje, un recordatorio que todo lo que te está sucediendo es a tu favor, confía en que por algo estás pasando eso. Entonces, gracias por haber llegado hasta acá, por haber llegado al final. Recordá también si querés dejarnos un comentario, poder compartirlo y poder darle like para que podamos contar más historias y más procesos de personas en la cual a través de lo que le sucede, no lo superficial, el detrás, te puedes conectar y podemos lograr de que muchas personas puedan no tener que llegar a esa experiencia y aprender a la conciencia y poder vivir más alineado con lo que son. Así que Así es. muchas gracias, Gracias. Chase. De verdad, muchas gracias por este espacio. Bueno, Con gusto. chau, chau. Chau, chau.